equipo le explicaré el proceso de inflamatorio. Mi equipo se encuentra conformado por Elizabeth Cruz, Dulce Montserrat, Lucía Yameli, Ilse Claudia, Dalia Villacaña y yo su servidor, Ricky Ignacio. Bueno, para empezar tenemos que explicar qué es la inflamación. Este es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares y celulares, a la vez vasculares, con la finalidad de defensa frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Ahora bien, los aspectos básicos en el proceso inflamatorio son tres. Como primero tenemos la focalización de la respuesta, que tiende a circunscribir la zona de lucha contra el agente agresor. Como segundo tenemos la respuesta inflamatoria. Esta no es inmediata, pero es de urgencia y por tanto es preponderantemente inespecífica, aunque puede favorecer el desarrollo posterior en una respuesta específica. Y como tercero y último lugar es el foco inflamatorio. Este trae a las células inmunes de los tejidos cercanos. Clásicamente en la inflamación se ha considerado por 4 signos de Celsus, que es el calor, rubor, tumor y dolor. Ahora bien, la inflamación se divide en fases. De forma esquemática podemos dividir esta en 5 etapas. La primera es la liberación de mediadores, efecto de los mediadores, llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Como cuarta, la regulación del proceso inflamatorio, y la quinta e última, que es la reparación. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la liberación de mediadores. Bueno, todos los tejidos al lesionarse se van a liberar mediadores de la inflamación. El mastocito contiene en el citoplasma gránulos con mediadores de la inflamación preformados. Cuando se activa, libera estos factores junto con otros de carácter lipídico que son sintetizados de nuevo. A continuación también la liberación de mediadores, que ocurre por distintas causas. La primera, cuando la inflamación progresa y se acumulan en el foco suficientes factores activados del complemento. Número 2, el mecanismo de activación se desarrolla mediante la inmunoglobulina, que es captada en la membrana del mastocito, ya que presenta receptores para la porción de la inmunoglobulina. El antígeno activa el mastocito cuando se conecta específicamente con dos contiguos sobre la membrana. También está el ácido araquidónico, que puede conseguir 2 vías metabólicas: la de la enzima de ciclooxigenasa, que determina la producción de prostaglandinas. También está la del fasófilo, es una célula sanguínea que acude a los tejidos durante el proceso inflamatorio y supone un refuerzo en la liberación de mediadores, ya que esto activa los mismos mecanismos que el mastocito y libera mediadores equivalentes a los de esta célula. La vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, es decir, un ponente factor quimiotáctico y activador de neutrófilos. Efectos de los mediadores. Tenemos los mediadores preformados y los sintetizados de nuevo. Los mediadores preformados tenemos la histamina. Este es un mediador distribuido por el organismo. Se detecta en el mastocito y el basófilo. Deriva de descarboxilación del aminoácido histidina. Actúa sobre receptores H1, que es la histamina 1, de los vasos, produce vasodilatación e incremento de la permeabilidad. Cuando la histamina actúa sobre receptores H2, que es la histamina 2, esta produce efectos inhibidores o reguladores de la inflamación. También tenemos las enzimas proteolíticas. De las muchas enzimas proteolíticas liberadas por el mastocito, tenemos la más interesante, que es la quininogenasa. Esta actúa sobre proteínas procedientes de la sangre y también se denominan quininógenos. Y estas producen la ruptura en péptidos más pequeños y pues salen de ahí las quininas. Estas quininas inducen a la vasodilatación. Los factores quimiotácticos incluyen 2 tetapéptidos de alrededor de 500 de peso molecular que atraen eosinófilas al foco inflamatorio.
El NSF es una proteína de un peso molecular superior a 750.000 con capacidad de atraer y activar al neutrófilo. Tenemos también la heparina. Esta, al inhalar la coagulación, nos favorece a la llegada al foco inflamatorio desde la sangre de moléculas y células. Y ahora los mediadores sintetizados de novo. El PGE2 es la prostaglandina más importante en el proceso inflamatorio. Produce vasodilatación y dolor. En coordinación con el factor C5-9 y LTB4, aumenta la permeabilidad vascular. El efecto antiinflamatorio de la aspirina se debe a que, al bloquear la vía del ciclo oxigenasa, impide la formación de esta. El LTB4, este es un factor quimiotáctico para eosinófilos, neutrófilos, mastocitos y macrófagos. También tenemos el factor activador de plaquetas. Tiene varias propiedades. Estas activan las plaquetas determinando su agregación. Produce vasodilatación y también el aumento de la permeabilidad vascular. Este es un potente factor quimiotáctico y pues también activador de neutrófilos. Hola, mi nombre es Elizabeth Cruz y les voy a hablar sobre la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Desde un punto de vista cronológico, los mediadores de la inflamación van a producir básicamente dos efectos. En una primera fase, alteraciones vasculares que facilitan el trasvase de moléculas desde la sangre al foco inflamatorio, así como la producción del edema. Bueno, en la fase inicial, la llegada de las moléculas, en primer punto tenemos a las inmunoglobulinas, que pues aquí los anticuerpos se unen y bloquean el germen y sus toxinas. La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G activan el complemento por la vía clásica. La inmunoglobulina G, a su vez, se une a los receptores por la porción Fc, que pues esta representa los fagocitos en su membrana, potenciando así la fagocitosis. 2. Factores del complemento. Bueno, además de la activación de la vía clásica, pues el complemento se puede activar por una vía alternativa, por productos liberados directamente por el germen, pues cuando el complemento, siguiendo una u otra vía, alcanza la vía común, produce la lisis del germen o la célula extraña inductora de la inflamación. Los factores C3A y C5A, actuando sobre los receptores de la membrana, activan al mastocito y basófilo, induciendo la liberación de mediadores y amplificando de esta forma el fenómeno inflamatorio. El C5A es un potente factor quimiotáctico, mientras que el C3B, uniéndose a receptores de la membrana de los fagocitos, potencia la fagocitosis. 3. Tenemos a los quininógenos, pues sobre estas moléculas actúan las quininogenasas liberadas por el mastocito y basófilo, dando lugar así a las quininas. 4. Tenemos también a las proteínas de la fase aguda. Destacaremos entre ellas a la proteína C reactiva, CR, que tiene la capacidad de fijar determinados gérmenes como el neumococo y de activar el complemento por la vía clásica. También por último tenemos a los factores de coagulación. Tardía, llegada de células. Como número 1 vamos a encontrar que el basófilo contribuye junto con el mastocito a la liberación de mediadores. Como número 2 vamos a encontrar que el neutrófilo es de las primeras células llegar al foco inflamatorio, y aquí lo que hace es que elimina el germen mediante fagocitosis o liberando factores tóxicos que llegan a contener gránulos citoplasmáticos, y estos los llevan a una muerte extracelular. Como número 3 vamos a encontrar el monocito o macrófago, que procede de la sangre del monocito y de los tejidos cercanos al macrófago, llegando así al foco inflamatorio. Más tarde, aquí el monocito en los tejidos se diferencia en macrófago, y esta célula presenta funciones idénticas que ya se señalaron al neutrófilo, y aquí también se actúa además como una célula presentadora del antígeno a las células específicas T y B,
iniciando de esta forma lo que se le conoce como la respuesta específica. Aquí también en el punto 3 podemos encontrar que el macrófago sintetiza un péptido inespecífico, que es la interleucina, que esta llega a ser una hormona auténtica del sistema inmune, que ya pasada a la sangre llega a producir diferentes efectos sobre el organismo. De ahí iríamos a lo que es el punto 4, que son los linfocitos T y B, que potenciados al macrófago ya mencionado, inician lo que es la respuesta específica, y aquí las células B son procedientes de los tejidos linfoides o asociados a tejidos o mucosas que llegan a sintetizar la inmunoglobulina E y que unidas al mastocito o al basófilo llegan a potenciar lo que es la inflamación, pero por su parte las células T comienzan a producir lo que son linfoquinas, que estas llegan a prolongar lo que es la inflamación en una respuesta inmune más elaborada. De ahí vendría el último punto, que es el punto 5, que serían los eosinófilos, que aquí, aunque es una célula que es citotóxica en las infecciones parasitarias, aquí en la inflamación lo que llega a hacer es una función reguladora, que eso ya lo explicarían en lo que es la regulación de la respuesta inflamatoria. Yo les voy a hablar de la regulación de la respuesta inflamatoria. Como la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno se encuentra estrechamente regulado, evitando así una respuesta exagerada o perjudicial. Algunos de los mediadores que producen esta activación, al variar su concentración o al actuar sobre distintos receptores, van a producir inhibición, consiguiendo de esta forma un equilibrio modulado de la respuesta inflamatoria. Los siguientes factores de los que les hablaré intervienen en esta regulación. El primero es la histamina, la cual actúa sobre los receptores H2, induciendo el mastocito en el basófilo a una inhibición de la liberación de mediadores. Así este inhibe la actividad del neutrófilo y de la misma forma la quinostaxis y activa las células T supresoras. El segundo es el PGE, el cual produce en el mastocito y basófilo una inhibición de la liberación de mediadores y sobre los linfocitos una inhibición de la proliferación y diferenciación. El tercero son los agonistas autonómicos. En esta, el mastocito y basófilo parecen presentar receptores A y B adrenérgicos y colinérgicos, que sugieren la liberación de mediadores, la cual podría estar sometida a una regulación autonómica. De esta forma, la activación del receptor B adrenérgico produce una inhibición, mientras que la activación del A adrenérgico y el colinérgico inducen la estimulación. El cuarto es la heparina, la cual inhibe la coagulación y la activación de los factores del complemento. Y la quinta es el eosinófilo. Esta célula atraída por el ECFA acude al foco inflamatorio, donde se libera una serie de enzimas que degradan determinados mediadores, los cuales son potenciadores de la inflamación. Ahí la histaminasa actúa sobre la histamina, la arilsulfatasa sobre los leucotrienos y la fosfolipasa sobre el PAF. Hablando de la reparación, pues cuando las causas de la agresión han desaparecido o han sido eliminadas por la propia respuesta inflamatoria, se inician los procesos de reparación. Estos procesos se integran la llegada a la zona de los fibroblastos, que pues van a proliferar y sintetizar el colágeno, la proliferación de células epiteliales y la proliferación de vasos dentro de la herida.